las Sí, preguntas que claro, vamos. profe, no hay problema. Ok. Creo que debí haberlos pasado una por una. Bien, bueno. Entonces, la primera pregunta, ¿cuáles son los problemas éticos que pueden identificar en este caso? Según lo que ustedes han leído sobre las vacunas COVID, hay mucha información sobre eso en Internet. ¿Cuáles son los problemas éticos que creen que se pueden identificar en este caso? Sé que hay un pequeño retardo, ¿verdad, Raúl? Sí, hay un pequeño retardo. La latencia es de más o menos 20 a 30 segundos con respecto a YouTube Zoom. Okay. Así que más o menos 30 segundos, mientras que la gente escribe, o sea, ve la presentación que está en vivo, lee y razona. O sea, si Okay. quiere como un minuto para dar 30 segundos por si acaso. La doctora Gladys sigue con nosotros. ¿Y por qué no tengo audio? Porque no estamos hablando todavía. Ah, Raúl, yo desde acá tengo la presentación abierta y no sé si vas a colocar las respuestas por el chat. Creo que no las voy a ver. Por ahora nadie ha respondido en el chat. ¿No? Puede ser que se encuentren viendo la charla, todavía no. Puede ser que no hayan llegado a la parte de preguntas y respuestas o simplemente no desean No han respondido. participar. O simplemente no han respondido. Ok. El chat dice que hay. es que son muchas preguntas. Sí, pero bueno, vamos a ir poco a poco. Acá Cristian nos dice, se puede identificar problemas éticos sobre las fases de las vacunas. Están siendo más cortos, además que un sector de la investigación está recibiendo placebo. Ok. En teoría son, al parecer, 4 fases de investigación que tienen que cumplir las vacunas. Entonces, sí, estos pasos hay muchos que se están saltando porque se considera pues importante sacar de una vez la vacuna, obtener rápidos resultados y se están saltando muchos pasos, ¿no? De hecho, como les decía, lo primero que hay que hacer son trabajos en animales y se ha dicho incluso que en ratones y ratas, pues como no tienen el mismo receptor AC2 que en el hombre, que en el humano, entonces han tenido que crear animales transgénicos para poder realizar experimentos. Y además que esos animales transgénicos que están creando, pues entonces
tienen que producirlo masivamente para poderlos hacer llegar a todos los investigadores que están haciendo estos experimentos. Entonces, hay cosas allí que no están muy claras todavía. Doctora Gladys. ¿Me oyen? Sí, perfectamente. En relación a esto que tú estabas comentando, yo pienso que no es bueno que pueda, que nos oye, pensar que se están, que todas esas vacunas que están en experimentación han pasado capaz. Se perdió tu audio, doctora. No te escuchamos. Ok, a través del chat de YouTube hay algunos participando. Por ejemplo, un usuario llamado Nauriña por live contesta diciendo la primera pregunta. Se identifica comprometido el principio de autonomía, ya que a nivel gubernamental no existe una especie, existe una especie de coacción o chantaje hacia el pueblo debido a la obligación de que se tiene que colocar. Paola Natalia Moncada Almea también participa diciendo, creo que el problema ético serían las medidas de regulación que están aplicando en algunas vacunas, como la desarrollada por los investigadores chinos con la utilización de vectores, y Johnson Johnson desarrollada con adenovirus de chimpancé, además de la rusa que es la Sputnik. ¿Puedo hablar? Sí, doctora. Claro, doctora. Adelante. No, es que vi que se ve como yo me salí de la reunión y estoy entrando de nuevo, la otra se quedó en el aire. Pero en el otro caso, yo no importa que voy a venir a esta también, pero en el anterior caso, pues yo decía que hay laboratorios muy serios que tienen una experiencia muy larga en fabricación de vacunas y que y son muy transparentes en eso. Hay laboratorios donde tú no sabes exactamente qué es lo que han hecho, cuántas fases han cumplido y todo. Pero hay laboratorios grandes de estos muy serios que no se van a arriesgar a, digamos, a cometer esos errores tan horribles, ¿no? Entonces, sí, se trata de abreviar la fase, pero no de saltarse fases completas. Y la otra cosa, claro, hay una presión también un poco política también de acelerar un poco la salida de las vacunas, de que fíjense que pensábamos que era para el año que viene y ya para este año, para diciembre, ya van a estar probablemente aprobándose por lo menos 2 de ellas. Y lo que decía una de las personas que participó en el chat, lo de los usos de vectores, eso es válido, eso se usa en muchas vacunas, se une la vacuna a otro tipo de virus, sobre todo son los adenovirus, y digamos entra como un caballo de Troya, engaña al organismo y el organismo entonces responde no solo al adenovirus, que es el más usado, o también responde al virus en este caso el del COVID. Entonces, realmente eso es válido, eso no es una técnica de fabricación de vacunas, no es un error. Y lo del chimpancé es porque el chimpancé es la especie más parecida a nosotros, pues del grupo de los monos, y digamos como los otros adenovirus ya están más como trillados, tienen más experiencia inmunológica las personas, se están usando de monos, que se parece genéticamente más al hombre, para hacer ese trabajo de Troya y no correr el riesgo de que el organismo la rechace de entrada porque ya tiene anticuerpos. ¿Lo? Ok, sí, lo escuchamos, doctora. Acá tenemos otro comentario, dice, un problema ético es que algunos estudios se han hecho en personas sanas, lo cual va en contra del principio de no maleficencia, de no hacer el mal. Roberto Feliz dice, otro problema ético es que si en un caso se encuentra que una de las vacunas es eficaz, ¿hasta qué punto resulta adecuado? No sé, yo no quiero ser la única que habla. Sí. Si quieren, yo contesto la pregunta, pero no sé si alguna otra persona quiere contestarla. Bueno, mire, en relación a eso, déjeme, para que vayan, digamos, organizándose un poco las otras respuestas. Realmente en todos los medicamentos y todas las vacunas se prueban
sobre todo las vacunas, pues, porque los medicamentos son personas que tienen una determinada patología, pero en el caso de las vacunas se prueban en las primeras fases en vacunas en personas sanas, y pues, que son voluntarios y que tienen que firmar un consentimiento informado. Pero las vacunas son de prevención, son para la gente sana, para evitar que les dé la enfermedad. Entonces tiene que probarse en personas sanas y tiene que usarse placebo, porque tú para demostrar que una vacuna protege, tienes que hacer una comparación con otra persona que no recibió la vacuna. O sea, eso es normal, eso no va contra eso está aceptado siempre y cuando la persona esté informada, el que participa, el voluntario, tiene que ser voluntario, esté bien informado de qué es a qué se está sometiendo y por supuesto la prevención de riesgos y la vigilancia de riesgos, de complicaciones es algo importantísimo, mucho más importante que cualquier otro caso, como decía Ingrid en su presentación. La profesora Así Ingrid. es. Y esta parte es normal, lo que se vería comprometido al principio de autonomía es cuando el comentario de la vez pasada, de la chica pasada, donde dice que se realice una coacción o chantaje a las personas para que participen, pues, así como obligado, para que participen obligado. Allí sí se ve comprometido ese principio de autonomía. Sí, yo creo que eso viene porque hubo un anuncio del Estado, pues, de que se estaba trayendo, vino un lote de vacunas Sputnik para ser probadas aquí en Venezuela, ya en la fase 3 de la investigación. Y, por supuesto, eso necesitaba, parte de lo que se recibió fueron vacunas y parte de lo que se recibió fueron placebos. Ahora, eso se dijo, lo que pasa es que como aquí todo es turbio y nada se sabe cómo es la realidad, entonces se dijo una vez que se iba a utilizar en presos y otra vez, o sea, en personas privadas de su libertad. Y otra vez se dijo que iba a ser en la población, pero no se sabe con certeza que se hayan utilizado todavía. Por lo menos yo no lo sé. Pero sí se basa en eso, en ese comentario. Inclusive se recibió la vacuna no se han utilizado todavía. Ok. ¿No me Pero oyen? supuestamente habían llegado las vacunas y todo eso, ¿no? Sí, con honores fueron recibidas por las altas cumbres del gobierno, fueron recibidas con honores en el aeropuerto. Dice acá Geriel Prada, puede llegarse a cometer excesos en la búsqueda de una vacuna contra el COVID rápidamente, ya que normalmente tardan años para desarrollarse. Bueno, creo que la doctora comentó algo sobre eso cuando dice que, bueno, hay laboratorios que no se van a, o sea, que van a cumplir con lo que tienen que cumplir para llevar a fin esta vacuna, pues. O sea, sí decían que había como 158, una cosa así, ahorita no sé el número en total, de cantidades de vacunas que se estaban desarrollando, pero hay 3 de ellas que ya están bastante avanzadas, que son las que normalmente, o las que más se nombran, ¿sí? Y son de laboratorios bien reconocidos. Bien, bueno, y en general, perdón. No, perdona, no, que en general las personas que saben de esto, por ejemplo, el doctor Esparza, que es un virólogo venezolano que trabaja en los Estados Unidos, él en una conferencia que dio dijo que en realidad las vacunas que están ahorita en el tapete, porque están más prontas a ser aprobadas, no se ha demostrado que haya mayores efectos secundarios. Hubo mucho escándalo, mucha publicidad en relación a una persona que tuvo una complicación neurológica, pero después se supo que lo que había recibido esa persona no era la vacuna, sino placebo. O sea que posiblemente le iba a dar esa complicación neurológica por otras razones y no por la vacuna. Sí, bien. Identifique qué principios y derechos se encuentran comprometidos. Bueno, creo que hemos nombrado algunos, ¿no? En la autonomía, en el caso de las personas que se ven obligadas a recibir la vacuna. No sé, ¿tienen algún otro principio los chicos? Bueno, en el chat hay una persona, se llama Roberto Feliz, que pregunta si él dice que podría resultar no ético durante la prueba de las vacunas colocarle placebo a una población de riesgo que tenga de riesgo de desarrollar COVID severo. Si eso podría ser ético o no durante las pruebas de las vacunas, por ejemplo. Mira, yo tengo una publicación de la OMS que ellos piden
que se haga un experimento con placebo. No sé, la doctora, si tiene alguna información sobre eso. No, es que eso está contemplado en la Sí. fase, si no me equivoco, la fase 2, por ejemplo, y la 3, el uso de placebo, que tienes que tener, darle la vacuna a una parte de la población y darle un placebo a la otra para poder realmente medir si es efectivo o no. Exacto, La la única validez manera de la vacuna. hacerlo, sí, sí. Creo que lo que él se refiere es si es ético darle un placebo a una población de riesgo que sabes que tu vacuna puede ser efectiva, pero aún así tienes que darle placebo a una población de riesgo para COVID y no protegerlos y compararlos con su mismo grupo que es población de riesgo. ¿Ahí hay algún problema? ¿Habría algún problema ético? Lo que pasa es que, fíjate, esas poblaciones de alto riesgo no son por lo general incluidas en las fases de investigación de la vacuna, salvo que se haga ya al final, se puede hacer ya al final, y por lo general no se hacen con placebo, porque ya tú has demostrado la efectividad previamente. Entonces ya las fases finales, si estás usando ancianos, niños pequeños, por ejemplo, ya estas no se hacen con placebo, ya se aplica directamente la vacuna. El placebo es para las otras fases donde se compara, donde están participando personas que no son población vulnerable, pues personas sanas, con una capacidad inmunológica supuestamente adecuada. Ok. Bien, no sé si han respondido algo sobre los principios, creo que también ahí está. O podemos hacer... Ahí faltan principios. Sí, pues, ¿Sí? Raúl. Por Más ahora que creo todos que están. ningún comentario. Aquí hay algunos que están respondiendo las siguientes preguntas. No sé si quiere Ok. que se respondan Están todas de adelantando. golpe. Se están adelantando. Bueno, a ver la hora de nosotros, son las 10. Podemos, no sé, doctora, adelantar o ver en función a lo que ellos están mandando. Si quieren sobrepasar la de los principios, porque realmente los principios Sí, están son todos importantes. involucrados. Ujú. La beneficencia, porque la vacuna tiene que de verdad ser Claro. eficiente para proteger a la gente. La no maleficencia, porque no puede haber efectos secundarios. Los riesgos son una de las primeras cosas que uno trata de evaluar en una vacuna. La justicia en la aplicación, que la reciba todas las personas y no solamente aquellos que puedan adquirirla o que tengan algún privilegio. Y la última, la autonomía, porque siempre va a requerir en la fase experimental, se oye, van a requerir que la persona acepte participar o no en la investigación. Entonces, si quieres, ya dejamos esa y seguimos con las demás, ¿no? Ok, aquí hay una pregunta de Ángela. Ajá. Dice, ¿por qué están dando placebo a una población que se va a vacunar? Entonces quiere decir que están utilizando poblaciones en experimentación sin explicarlo. No entiendo, dice. No, lo que pasa es que estas personas al principio no saben que están recibiendo placebo. Cuando se trabaja con esto, se pone, los frasquitos son igualitos, donde está el placebo, que donde está la vacuna, todo es igualito, la gente no sabe. Esos son los trabajos que se llaman doble ciego, ni el que la está poniendo sabe. Después que termina eso y se mide cómo es la protección en los tiempos subsiguientes, los meses subsiguientes, entonces ya después se rompe el código y se ve cuál es Recibieron placebo y cuáles una no. cosa y cuáles tenían los otros, y se le dice, usted recibió placebo, usted tiene que vacunarse. Está como que en la obligación. Ajá. ¿Me escucha? No, eso yo lo entiendo y está claro. Lo que yo no entiendo, lo que yo entendí es que la vacuna que está llegando, por ejemplo, a Venezuela, hay placebo y vacuna. Ajá. Y eso, tengo entendido que eso no debe ser así, porque entonces se está utilizando a la población venezolana como un grupo experimental. Se supone que aquí estaba llegando la vacuna, ya aprobada, corto, lo que sea, pero ya aprobada. Porque si no, entonces me están vacunando y yo soy a lo mejor un placebo. ¿Y quién dio mi consentimiento informado? Eso, yo no tenía entendido que eso era así. No, Ángela, mira, lo que pasa es que esa vacuna que llegó, sí se dijo que era para participar en la fase 3 de la vacuna Sputnik. Entonces, sí. Ahora, ya se ha dicho que después va a venir, es que esa vacuna todavía no está aprobada. Entonces, después vendrá la compra que hace el gobierno venezolano al gobierno de Rusia de grandes cantidades de la vacuna Sputnik. Ok, ¿y se está pidiendo el consentimiento informado a las personas que se les está colocando?
Si es experimental, no, eso es lo que, bueno, nosotros no sabemos si la están colocando, eso fue lo que dijimos antes. Se dijo que se estaba poniendo en presos y en poblaciones, pero no tenemos evidencia. Y nosotros como Senavi sacamos un comunicado diciendo que si eso se iba a hacer, tenía que tener el consentimiento informado de la población, ¿sí? Que se estaba aclarado. Dice, establezca los cursos de acción que se presentan como posibles y sus consecuencias. Y seleccione el que considere más adecuado. O sea, ¿cuál es el curso de acción entonces que debería seguir este proceso de las vacunas COVID? El que considere más adecuado. Yo no sé, Ángel, yo no sé, Ingrid, si vale la pena eso o más bien ver otros aspectos. Porque, digamos, el deber ser se puede, es como más fácil de conseguir cuáles son las pautas para el desarrollo de una vacuna. En cambio, más bien sería bueno usar el tiempo que tenemos en otras dudas, pues, ¿no te parece? Ok, sí, vamos a seguir con las dudas de los muchachos entonces. Dice, sí. No siempre deben ser voluntarios adecuadamente informados. No siempre. Claro. Sí, tienen que estar en relación a la pregunta 4. No coman siempre. No, siempre deben ser voluntarios adecuadamente informados. Siempre deben ser voluntarios. Porque estamos hablando de experimental, de la vacuna experimental, no de la vacuna definitiva. En relación a la pregunta 4, Roberto Feliz escribió que no, que siempre debe ser voluntarios adecuadamente informados si desean probar la vacuna en ellos. Ok. Luego hay otra de Alexander Amaral, dice, es necesario que la vacuna sea aceptada por quien se la va a administrar, sin ningún tipo de chantaje, de lo contrario atentaría con el principio de autonomía. Okay. Por otra parte, si dicha vacuna no ha pasado por todas las fases de bioseguridad necesarias, atentaría con el principio de no maleficencia. ¿Puedo contestar? Sí. Mire. Fíjate, primero, las vacunas, una vez que terminan la fase experimental, tienen que ser aprobadas. En el caso de los Estados Unidos, por el FDA, que es una institución muy seria y muy meticulosa en sus análisis, y tiene que haber esa aprobación para poder ser usada ya a título preventivo, pues de uso ya no experimental de la vacuna. O sea, que no se piensen que eso se va a obviar. Y cada país tiene también sus instituciones que dan el permiso, no. En nuestro caso, el Instituto Nacional de Higiene. Todo medicamento, toda vacuna que se ponga aquí tiene que pasar por allí. Obviamente nosotros, por nuestras circunstancias, no podemos creer tan fehacientemente en las instituciones y en su objetividad, pero sí, por lo menos en la de estos grandes países, son muy celosos en esto. No van a aprobar una vacuna que no esté cumpliendo con las normas que deben existir. Eso por un lado. Después, miren, es diferente el uso. Una cosa es la experimentación con las vacunas y otras cosas ya el uso de la vacuna en las personas. Uno, por el principio de autonomía, dice que uno puede negarse a que le pongan un medicamento, a que hagan algo con uno si uno no está de acuerdo. Eso está bien. Pero en las circunstancias en donde hay problemas de salud pública, las cosas cambian. Cuando hay un problema de una pandemia o una epidemia, una pandemia como en este caso, ya involucra a terceros. Porque estás involucrando a terceros. Si tú no te vacunas, puedes contagiar la enfermedad a otras personas en caso de que tú te contagiaras, y disminuyes una cosa muy importante, que es la cobertura. La cobertura da eso que se llama protección en rebaño, que dan las vacunas. Se dice que si una población está vacunada en un 60 o 70% de las personas que la componen, uno puede dar por sentado, pues que está protegido, porque hay más vacunados que no vacunados, y eso bloquea la circulación del virus en esa población. Entonces, si todo el mundo dice lo mismo, que no quiere vacunarse, por ejemplo, tú haces una encuesta ahorita universalmente y te encuentras que, oye, a lo mejor casi cerca del 50% de la gente no se quiere vacunar porque tiene miedo, porque le han metido una serie de informaciones en la cabeza. Entonces, va a decir que no. Pero resulta que cada país tiene sus leyes, y en el caso nuestro existe una ley de inmunizaciones, que es de los años del siglo pasado, pero que está vigente, no ha sido reemplazada. Y ahí dice que cuando se refiere, tú como niño los niños tienen que recibir su plan de inmunizaciones de una manera obligatoria.
que otras personas, adultas, etcétera, tú puedes decidir si te la pones o no. Por ejemplo, cuando yo era ya médico, salió la vacuna de hepatitis, entonces cada médico decidió si se la ponía o no se la ponía, pero era diferente, éramos adultos. Pero en situaciones de pandemia, las vacunas son obligatorias, por eso que estábamos diciendo, porque puede afectar al resto de las personas. Entonces, según la ley de inmunizaciones nuestra, nosotros deberíamos, obligatoriamente la población tendría que ponerse la vacuna. Entonces, otras legislaciones en otros países pueden ser diferentes y no ser obligatorias por ley. Ok, creo que aquí hay un comentario o una pregunta en relación justamente a eso, de Carolina da Trindade, en el canal de YouTube. El principio de autonomía no estaría limitado cuando hay un bien común social. Es decir, cuando hay un compromiso de salud pública, negarse a la colocación de la vacuna es penado. Bueno, justamente eso es lo que estábamos hablando, que la autonomía, cuando existe un dilema, y ese fue un dilema entre la autonomía de la persona y la justicia sanitaria. El profesor Diego Gracia, que yo les mencioné en la charla inicial, aunque Beuchan pues se me olvidó el nombre del otro, aunque los 4 principios fundamentales se establecieron como principios todos de un mismo nivel, que no había ninguna preponderancia de uno sobre otro. Diego Gracia, después, analizando esta situación, dice que sí hay una preponderancia, que cuando existen dilemas, lo que es los principios de orden público, como son la no maleficencia y la justicia, privan sobre los de orden privado, que son la autonomía y la beneficencia. Entonces, en este caso, un conflicto entre la justicia sanitaria y la autonomía, en las respuestas o en las soluciones que se den, debe darse como prioridad a la justicia distributiva. Entonces, en esas circunstancias priva, priva la parte pública. Hay que vacunarse porque tú vas a afectar a otras personas si no te vacunas. A menos que tú tengas una condición especial, entonces eso puede haber excepciones. Pues. La población general sería de esa manera. Tendría obligatoriedad de vacunación. Perfecto. Bueno, yo creo que el 4, que puede probarse vacuna a una persona o grupo de personas sin consentimiento, de eso ya lo hemos hablado. Ajá. Luego dice acá, pueden utilizarse presos comunes para las pruebas de las vacunas. Hay una publicación sobre esto, ¿no? Donde se dice que pueden, hay muchos argumentos que llevan a cabo o sea, que manifiestan para la utilización de los presos. Y uno de ellos es el acceso temprano a una vacuna que van a tener estas personas, que son personas en las cuales por su situación en esos sitios pues hay una manifestación bárbara de la enfermedad, ¿sí? Y que también otro de los argumentos es que baja el tiempo para estudiar la eficacia de la transmisión, ¿sí? Continúa este aumento pues en los centros penitenciarios. Pero puede realmente utilizarse los presos. Hay algunos que sí están de acuerdo. Hay algunos en eso puedo comentar una cosa, que por ejemplo dentro de los Estados Unidos ellos tienen un Código Federal de Regulación. Y dentro del Código Federal de Regulación, en uno de sus estatutos, ellos hablan acerca de la experimentación con presos. O sea, los presos comunes pueden experimentar, o sea, se pueden realizar investigaciones en esas poblaciones. Pero dentro de los comités de bioética, debe haber 2 representantes que representen la mayoría de la población que vaya a participar en estos experimentos. Por ejemplo, si uno va a realizar una investigación de una vacuna dentro de un centro penitenciario en Estados Unidos, el comité de bioética, además de participar los médicos, de que tenga que participar todos los que sean necesarios, necesita una representación también de presos. Sí. Mira, de hecho eso ocurre con los comités de bioética en general. Siempre tiene que haber, o debería haber un representante de la comunidad. Y cuando se trata de problemas específicos, como una vacuna, como tú lo dices perfectamente, tiene que ser representante de la población, tiene que haber representantes de esos presos allí presentes. Ahora, fíjense una cosa. Ahí viene lo mismo que habíamos mencionado antes. Es diferente participar en una investigación cuando los presos son usados como conejillos de India. Eso es una cosa.
porque ahí ellos, eso tiene que haber un consentimiento informado, y además son población vulnerable ellos. Entonces, ¿por qué? Porque están vulnerables, ¿por qué? Por la presión que ellos tienen. Ellos, para un preso está sometido a una autoridad y tiene el temor de que si se niega algo, pues le puedan tener represalias. Entonces, para ver ese tipo de coacción, esa es una población vulnerable. Entonces, en este caso, pues la experimentación en ellos realmente no es lo ideal. Debe evitarse usar este tipo de población para experimentar. Además que el vacunar. sitio como que tampoco está apto, no sé, por el Ajá. sitio mismo, Claro. imagínense todo lo que dicen de nuestras cárceles, Sí. no es como apto como para realizar una investigación de este tipo. Pues. Ahora, mira la otra cara, Ingrid. Ellos, para la parte experimental, eso no es la mejor población, es vulnerable, pero para aplicar la vacuna puede ser más bien prioritaria. Claro. Porque son gente que están hacinadas y que tienen más riesgo que la población en general cuando llegue algún caso, de que ese caso se riegue. Igual que el personal de salud, ¿no? Igual que el personal de salud. O sea que fíjense que cambia la situación si es experimentar la vacuna o si es una vacuna ya la estás poniendo con fines de prevención. Exacto. José Medina, creo, dice, ¿cuáles serían las sanciones legales que tendría como consecuencia una persona que se niegue a recibir dicha vacuna? Así no tenemos, Luisa Ray. En la ley de inmunizaciones ahí se establece que hay sanciones. Yo la verdad no te puedo decir con toda seguridad porque no la tengo en la mano. La tengo, pero no la tengo en la mano. Entonces, ahí se establecen sanciones cuando se niegan a aplicarse las vacunas, por ejemplo, los papás con los niños pequeños, pues, donde el programa de vacunación es obligatorio. Pero no sé, no te sé decir cuáles son. La verdad, se puede buscar ley de inmunizaciones, la puedes buscar por internet perfectamente y ahí está cuáles serían las sanciones. Ok. Luego hay otra pregunta acá. ¿Las personas pueden negarse a ser vacunadas o a que se vacunen sus representados? Bueno, ya también hemos hablado de eso. ¿Cómo calificaría la influencia que ejercen los medios de comunicación y las redes sociales? Wow. Esto es básico, porque se han dado tantas noticias que uno no sabe de dónde salen, pues, y son falsas, o sea, infodemias, ¿qué se llaman? Sí. Se dice inclusive que las vacunas traen un chip que te permite, que te vigile el estado y que sepa todas las cosas que tú haces. Entonces, de verdad que hay de todo, ¿no? O que te programe de alguna manera. Claro, entonces por eso es que la población tiene menos tendencia a querer ponerse una vacuna. Eso ha sido terrible con COVID, la cantidad de fake news y todas las cosas que se han generado en base a esas noticias, ¿no? Sí. Y ahorita yo diría, miren, hay un alto porcentaje de gente que dice que no se va a vacunar. O sea que cuando llegue la vacuna vamos a tener ese problema también en la palestra. Sí, señor. Bien, entonces dice acá, dada la gravedad de la pandemia, ¿pueden obviarse o acortarse las etapas de las pruebas de las vacunas? Perdón, déjame acotar algo en relación al anterior. Yo creo que lo que tú no te puedes negar a vacunarte en una pandemia, pero tú te puedes negar a vacunarte con un producto específico, eso sí, porque a mí me vienen a poner una vacuna que yo no conozco el origen, que no sé si fue transparente su proceso, que yo tengo dudas, yo le digo, yo no me pongo esa, yo me pongo otra, pero esa no me la pongo, y eso sí puede hacer, ¿okay? Claro si solo te traen una sola. Ajá. ¿Perdón? Así que si solo te traen una sola y no tienes otra para seleccionar. Claro, bueno, ese es el gran problema. Ese es el gran problema, a menos que yo no sé si va a haber en alguna oportunidad posibilidad de importar vacuna que no fuera de un laboratorio que esté seleccionado oficialmente, pues esto no lo sé. Pero realmente no sería lo ideal, ¿no? Que uno pudiera tener la opción de escoger el tipo de vacuna que reciben. Sí, pero ahorita en estas circunstancias creo que es complicado, ¿no? Sí. Entonces, bueno, dada la gravedad de la pandemia, ¿pueden obviarse o cortarse las etapas de las pruebas de vacuna? Yo creo que ya se dijo, ¿no? Okay.
Que si Acá había, dice, aquí dice Amaral, dice, pero en dado caso que dicha vacuna no haya pasado por todas las fases necesarias, si nos pudiera, si nos podríamos negar sin ser penados. mira, yo creo que en esos casos tendríamos que organizarnos, ¿no? Porque es probable que a lo mejor una sola voz no haga, una golondrina no hace verano. Pero yo creo que si nos van a imponer una vacuna que no sea confiable, yo creo que la población tiene que organizarse. Ahí de eso puede hacer lo que uno llama desobediencia, porque de verdad que... Doctora, no te escucho. Creo que apagaste el micrófono. Doctora. No veo si se salió, Raúl. No, la doctora sigue aquí. Lo que pasa es que creo que silenció por error el micrófono. No puedo Ahí decir está. que un libro de bioética, pero es lo que yo pienso, pues me parece justo, ¿no? El humano Mira, doctora, no le escuchamos porque creo que apagó el micrófono sin querer. sin querer. Déjame ver. ¿Yo lo tengo? No, ahorita Yo lo está tengo. abierto y la estamos escuchando, pero la respuesta Ah, que estaba dando no la escuchamos. No. Bueno, no, que yo dije, pero sí me oyeron que yo dije que si uno lo vienen a vacunar con una vacuna no confiable, que uno Exacto. puede negarse y decir, yo me niego no a que me vacunen, me niego a que me pongan esa vacuna. Sí, Y que la gente debe, en esos casos debe organizarse, porque puede presionar en grupo, mire, nosotros queremos vacunarnos, pero con otra vacuna, porque yo pienso que eso es importante, eso es democracia, ¿no? Claro, pero también saber si realmente ha cumplido o no. Ese es otro tema, doctora, ese es otro tema. Ajá. Bueno, pero no podemos dejar que uno no puede dejar que los sometan a algo que uno considera que pueda producirle un daño. ¿Por qué? Por eso estamos, digamos, tenemos que hacer las cosas de otra manera, tenemos que organizarnos. Okay. Bueno, Carolina, quiero... Carolina dice, las vacunas antes de ser comercializadas pasan por 4 fases de estudio. Es bastante improbable que se salten algunas. Además, en fase 4 hay vigilancia permanente durante el uso. Para nuevas indicaciones, efectos adversos que surgen que a largo plazo o retirarla del mercado en última instancia. Sí. Sí. Piense que se paralizó una de las vacunas, AstraZeneca, creo que fue que hubo el caso ese de una complicación neurológica, se paralizó el desarrollo de la vacuna hasta que no se aclaró el problema. Pues es ahí muy delicada la parte de no hacer daño, es bien importante y eso se respeta bastante bien en los laboratorios serios. Exacto. Bueno, se justifica que existiendo ya algunas vacunas en fase 3 con eficacia comprobada, se sigan desarrollando nuevas vacunas. Vamos a ver si alguno de los muchachos quiere participar, no sé. Sí. Esto es como una competencia, ¿no? Una competencia entre muchos laboratorios para obtener la... Sí, mira, lo que pasa es lo siguiente también. Yo creo que la respuesta es sí. Te voy a decir por qué. Porque hay muchas características particulares de las vacunas. Por ejemplo, miren, las vacunas que son con RNA mensajero, tienen que ser conservadas a unas temperaturas muy bajas, de menos 20 a menos 70 grados centígrados. ¿Quién tiene infraestructura para mantener esas vacunas? Entonces, tú, por ejemplo, vas a comprar vacuna para Venezuela y no puedes comprar esa vacuna porque esa vacuna tiene unos requerimientos que tú no puedes mantener, pues, ¿ves? Entonces perderías la vacuna. O de repente hay vacunas que responden mejor en unas poblaciones que otras. Entonces realmente sí se debe seguir investigando porque cada vez pueden buscarse solventar problemas específicos que surjan con las vacunas. Entonces ahí, claro, hay competencia, pero yo creo que esa competencia es sana por eso que estamos diciendo. Hay vacunas que se adecúan más a las infraestructuras, a la capacidad que tiene el país o el sistema sanitario del país, sí. Okay. ¿Resulta ético el uso de placebo en la etapa de pruebas de vacuna? Ya hablamos de eso. ¿Es ético dar prioridad a algunas personas o grupos de personas para recibir la vacuna? Vamos a ver qué dicen los muchachos. Sí, vamos a ver.
Y quienes en su opinión deben ser los que tienen la prioridad. Si ustedes fueran autoridades de salud, ¿a quién vacunarían primero? Yo no veo el chat, así que no sé si hay gente que esté No, yo escribiendo. estoy aquí, no, hasta ahora no han mandado Raúl nada. No sé, Raúl, ¿han colocado algo? ¿Y qué Ahorita- piensa Raúl? ¿Y qué piensa Raúl de eso? Ajá. Yo. Ajá, tú. Bueno, ahorita están empezando a participar las personas sobre esa pregunta Ok. y dicen que sí. Por ejemplo, para Johnny Hidalgo dice que sí, que para adultos mayores podría ser, por ejemplo, un grupo de riesgo a los que se debería vacunar primero. Personalmente, yo digo que sí, porque al principio no vamos a tener suficiente vacunas para vacunar, por ejemplo, en el caso de Venezuela, a 31 millones de personas de golpe, porque serían tener, en el caso de la mayoría de las vacunas, 2 dosis, por lo menos 62 millones de dosis. Al no poder vacunar a todos de un solo golpe, o sea, inmediatamente, tenemos que escoger a quiénes se debe vacunar, quiénes tienen mayor riesgo de enfermarse, tanto por exposición como por riesgo de complicaciones. Éticamente es lo que se debería hacer para intentar dar o sea, para la justicia distributiva y para la no maleficencia. Es lo que me Y parece. ahí, ajá, no, perfecto, pero ¿qué otra población crean ustedes que puede tener prioridad? Dice acá, Ok. personal de salud y los adultos mayores. Ajá, Y acá yo considero que se debe vacunar a las personas que se encuentren en primera línea contra COVID. ajá, perfecto. Otros dicen a la población de riesgo como adultos mayores, niños. Ujú. Dicen acá, población de riesgo, niños, adultos mayores, es decir, los más susceptibles a contraer la enfermedad. Ajá. Y Bueno. Daniela dice, se deberían vacunar primeramente a la población en riesgo, personal de salud, adultos mayores y pacientes con comorbilidades. Totalmente de Eso es. acuerdo. Sí, señor. Esas son justamente las poblaciones que se piensa comenzar la vacunación por lo menos en Estados Unidos, que la van a empezar quizás antes que en otras partes. Perfecto. Eso está bien. El personal de salud es importantísimo porque primero ellos están en contacto con más exposición que más nadie, pues el personal de salud que está en la primera fila allí del combate, ¿no? Y ellos mismos pueden ser transmisores de los virus a otras terceras personas. Sí. Entonces, realmente deben de tener esa prioridad y además se lo merecen. Acá, Se lo merecen. la 11 dice, es justo que se dé prioridad para recibir la vacuna a un anciano antes que a un niño. O sea, cuando ya es una sobre otra. Ajá. Porque siempre se dice que los niños son prioridad absoluta de acuerdo a la LOPNA y a la Declaración Universal de los Derechos del Niño. Los niños son prioridad absoluta. Entonces es justo que se le dé a un señor que tiene 80 años y que le queda de vida unos pocos años y no se lo deja a un niñito que le quedan muchos años de vida por delante. Ajá, ¿qué piensan ustedes? Bueno, yo creo que ya le respondí yo. No, ¿No? te estás adelantando. Okay. Okay. Te estás Vamos a ver qué dicen los adelantando. chicos. Vamos a ver qué dicen los chicos. A ver qué piensan los chicos que tenemos aquí en nuestro Zoom. Cristian, María. Acá Henry Mar dice, yo creo que se debería dar primero al niño, dice uno por acá. Primero debería ser el niño, Carlos Díaz. Bueno, yo creo que podemos ya para pasar a otra, ¿verdad? Sí, sí. Realmente yo soy pediatra. Yo debería decir sí al niño, pero no lo puedo decir en esta oportunidad. ¿Saben por qué? Porque el niño, creo que aquí alguien dice algo que puede ser que en caso de... Pero en este caso, en términos de fisiopatogenia,
La infección Ajá. es más grave en adultos mayores, ¿no? Claro, la mayoría de los niños son asintomáticos. El único problema en los niños ha sido un síndrome de respuesta Inflamatoria. inmunológica masiva, ¿verdad? Pero son una minoría de casos, pues, ¿verdad? Pero en general los niños o son asintomáticos o tienen síntomas leves. Entonces realmente cuando tú lo pones, lo comparas en prioridad con un anciano que tiene un sistema inmunológico muy deprimido y que tiene mucho más riesgo de tener una forma grave, entonces cada población establece sus prioridades, ¿no? Pero en este caso, pues por lo general se establece que los ancianos primero. Ok. Bien, las vacunas deberían ser gratuitas para toda la población. Ajá. Yo pienso que es bueno que ellos se vayan como preparando sus preguntas para Sí. sus planteamientos para que sea más dinámico, ¿verdad? Para que de una vez pongan algo en el chat que dicen. Daniela dijo algo con respecto al anterior. Dice, realmente es una problemática considerar a quién debería darse o no. Son dos vidas. Si bien es cierto lo comentado sobre los niños, también hay que considerar que la infección tiene a tener un comportamiento grave en un adulto mayor. Sí, sí, más o menos estaba en esa misma dirección la respuesta. Ok. En cuanto a la pregunta de si las vacunas deberían ser gratuitas, la mayoría están respondiendo que sí en el chat. Sí, es lo justo, sí, sería lo ideal. Fíjense, realmente la ley de inmunizaciones también establece que las vacunas deben ser, las del programa primario de vacunación de los niños y las vacunas que se dan en casos de epidemia deben de ser gratuitas. Eso cada país tiene sus variedades, pero fíjense que en Estados Unidos, que es un país donde la salud es un derecho, pero no la atención de salud, ellos, por lo menos el presidente Trump ha dicho que se van a poner en forma gratuita, pues cosa que digamos no es la tónica usual en los Estados Unidos, y eso posiblemente lo hagan todos los demás países, pues darla en forma gratuita. Lo ideal sería que el Estado se asegure de ello. Claro. Más o menos la misma. Eso es un tema de política pública. Si el Estado lo asume, evidentemente será de cobertura universal. Pero si es el tema sanitario, tiene cobertura parcial, pues debe seguir los lineamientos de Estado. María Laura, que sean gratuitas para toda la población. Daniela dice, en caso de pandemia debería tener el menor costo posible o gratuito, de manera de ser accesible a toda la población. Y Carlos Díaz dice, sí, deberían ser gratuitas, por lo menos en tiempo de pandemia, para asegurar que toda la población esté vacunada y evitar que se propague el virus. ¿Okay? Seguimos con las últimas dos. Dice, es justo que algunos países ricos acaparen la producción de vacunas en detrimento de los pobres. ¿Por qué no subes un poco la lámina para ver no sé si queda alguna otra pregunta después? No, queda una más. ¿Qué opina del uso de la vacuna con intereses políticos, partidistas o geopolíticos? Ajá. Bueno, cualquiera de las dos que vayan respondiendo y vamos terminando con esta parte. ¿Hay algo, Raúl? Todavía no. Ok. Porque ciertamente es una respuesta un poco complicada. Claro, en esos países ricos también ellos mismos son los productores de la vacuna en general. Estados Unidos, Alemania,
Realmente, y hay empresas grandes que tienen a su vez laboratorios que dependen de ellos en países, por ejemplo, latinoamericanos, que producen la vacuna en ese país y eso facilita al país que tenga también más vacunas disponibles. Sí, yo creo que es un problema muy complejo porque uno, tienes el costo de producción y de investigación que alguien lo Ajá, tiene que pagar, ajá, pero lo otro es que ciertamente lo correcto sería distribuir las vacunas en toda la población posible a nivel mundial, sin importar si sean ricos o pobres, sobre todo porque la idea sería vacunar a todo el mundo para evitar que se siga produciendo la cadena de transmisión. No ganas nada si vacunas a toda una población de un país rico si al lado tienes un país pobre que sigue teniendo una endemia de una infección. Pero también es complicado con el tema de los costos, porque no puedes obligar a una persona a que pague la vacuna de otra persona y llevar a esa persona que tenía el dinero a la quiebra. Entonces es un tema muy complicado, diría yo. sí. Y los niveles son, hay muchas diferencias entre los costos de las vacunas, que ya los mismos laboratorios los han dicho. Pues. Hay una que creo que Pfizer, que dice que van a darla, va a salir sumamente económica, pero hay otros laboratorios que no, que piensan tomar sus, digamos, no solamente recuperar su inversión, sino tener ganancias de la vacuna. Obviamente que eso no resulta como lo más ético en estas circunstancias donde Por el lo mundo está menos tan la afectado, de ¿no? Pfizer podría llegar a costar hasta 12 euros, si mal no me acuerdo. Mientras que pero la de Pfizer tiene el problema de que debe ser enfriada a muy baja temperatura, a casi Ajá, menos 80 grados. En sí, cambio, la sí. de Moderna es a menos 20 grados, lo que facilita mucho la logística, pero cuesta 50 euros por dosis. Claro, claro, Ujú. claro. En cambio, la Inclusive, de Oxford es la más barata, pero el porcentaje de eficacia es el sí, más bajo comparado a las otras tres vacunas. sí, Habría que sí, esperar a ver los demás resultados de otros estudios. Ok, A ver aquí cómo tenemos van las otras. respuesta ya. No es Sí, justo que ay, los países ricos tengan la vacuna solamente, se debe garantizar la vacuna a todos los países, porque el COVID es un problema a nivel mundial. Dice, no es justo, pero es lógico que los países que la produjeron tengan acceso más fácil. Lo ideal sería que se produzcan grandes cantidades para distribuirlas en el mundo de acuerdo a la necesidad. Otra respuesta dice, no sería justo porque se violaría el principio de justicia distributiva. Otro dice, no es justo, podría haber ciertos privilegios para los que las producen, pero nunca excesivamente. Y sí, Geriel dice, no es justo que los países ricos tengan la vacuna solamente, se debe garantizar la vacuna a todos los países porque el COVID es un problema a nivel mundial, aunque se debe considerar costos de producción y otros factores. Los países desarrollados son los que desarrollan la vacuna y la distribuyen. sí. Y Fíjense, Sandra dice, todo dependería de un análisis que se realice de la situación de cada país. claro. Sí, fíjense, realmente sí, el principio de justicia distributiva tiene un concepto dentro que es el concepto de equidad. El concepto de equidad te dice que no es que tú tengas que darle a todo el mundo lo mismo, sino que tienes que darle a la gente en función de sus necesidades. Entonces, realmente, si tenemos una Latinoamérica o un país asiático, un país que de muy pocos recursos, muy pobre, a ese más bien hay que ayudar más que al país rico, porque en el país rico hasta las mismas personas podrían comprar su vacuna. Entonces, por eso en la OMS tiene un sistema de un mecanismo que se llama COVAX, que es para son unos fondos para hacer que las vacunas también le lleguen a los países en desarrollo, pues. Y ellos se necesitaría más o menos 5 millones de dólares para proveer las vacunas, no sé cuál específicamente vacuna sería, a las poblaciones en Latinoamérica. Pero en este momento el fondo nada más tiene 1 millón de dólares, pues, realmente. O sea que estoy de acuerdo con todo lo dicho, es lo justo y lo equitativo, es que haya algún programa pues, que permita el acceso a los países pobres de esta vacuna. Ok. Okay. Y Bien. creo que ajá, Ajá. Dígame, doctora, dígalo. la última ¿era cuál? No me acuerdo la No, bueno, última yo pregunta. saqué porque ya estamos sobre la hora. Ok, ahora, ok, perfecto. Exacto. Entonces, bueno, vamos.